hermanos y hermanas, la temporada pascual es una temporada de alegría, de gozo, de celebración, porque Cristo murió por nosotros, pero sobre todo resucitó de entre los muertos por todos nosotros, por nuestra salvación. También celebramos las apariciones de Jesucristo a sus discípulos y muchos otros que han recibido este milagro de las apariciones. Por eso hoy, queridos hermanos y hermanas, vamos a reflexionar y meditar juntos sobre el impacto de estas apariciones sobre los discípulos y los demás que han tenido la dicha de recibir las apariciones de Jesucristo. Las apariciones nos recuerdan que Jesucristo está vivo y nunca va a morir otra vez, sino está vivo, está siempre con nosotros para confirmarnos en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestro amor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, las apariciones nos recuerdan también que Jesucristo salió victorioso de la muerte. Él superó la muerte. Él conquistó la muerte y las tinieblas a Satanás para darnos la esperanza en la vida eterna. La primera aparición, queridos hermanos y hermanas, tuvo lugar en un lugar muy interesante, donde estaba María Magdalena. María Magdalena en Juan capítulo 20, versículos 15, 20. Ahí estaba Magdalena, muy triste, buscando a Jesús de entre los muertos. Pero de repente Jesús le habla, le llama por su nombre. Y cuando María Magdalena escucha su nombre, su vida está transformada. Se transformó radicalmente. Jesús te llama por tu nombre. Jesús nos llama todos los días por nuestro nombre. Cuando nosotros estamos llamados por nuestros nombres, entonces la confusión desaparece. La perdición desaparece, el pecado desaparece porque nos sentimos amados. Por eso, queridos hermanos y hermanas, María otra vez se sintió amada, valorada, porque Jesús la llamó por su nombre. Jesús te llama siempre por tu nombre. Prepárate entonces a escuchar la voz del Señor. La segunda aparición, queridos hermanos y hermanas, es también a María Magdalena y la otra María. Eso lo escuchamos y lo leímos en Mateo capítulo 28, versículos 1, 10. Y entonces es importante tener mucha atención a los detalles. Dice el evangelista Mateo, ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. No puede tener lugar una misión. No podemos ser misioneros discípulos de Jesús si primero no adoramos a Jesús. Tenemos que adorar a Jesús como hicieron María Magdalena, la otra María. Ellos se abrazaron a sus pies y se postraron ante él y se acercaron a él. Si nosotros no nos acercamos a Jesús, no nos postramos ante Jesús, no podemos ser sus discípulos misioneros en el mundo. Primero, adoración, estar en oración en presencia del Señor para ser enviados a la misión que Jesús quiere enviarnos a todos nosotros. La tercera aparición, queridos hermanos y hermanas, es para Pedro. Y eso lo leímos en Lucas capítulo 24, versículo 34. Esa es la historia de los discípulos de Emmaus, muy interesante. Ellos regresan a Jerusalén y entonces decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Entonces, esa es la proclamación de la alegría de la resurrección y de la aparición de Jesús resucitado a Simón Pedro. Durante esas apariciones, Jesús sanó a Pedro. Sanó a Pedro de sus heridas, sanó a Pedro de su
traición. Y sanó a Pedro de todos sus pecados, para que regrese, para que vuelva, para que de verdad se prepare para ser discípulo misionero de Jesús. Esa es la importancia de esta aparición. La cuarta aparición, queridos hermanos y hermanas, es la aparición que encontramos en Lucas capítulo 24, versículos 13-35. Esa es la aparición a los dos discípulos de Emaús que estaban confundidos, que estaban perdidos, porque habían pensado que con la crucifixión, con Cristo crucificado en la cruz, muerto en la cruz, entonces ellos pensaban que ya hemos perdido la esperanza, hemos perdido el profeta, hemos perdido a Dios, hemos perdido todo. No, queridos hermanos y hermanas, Jesús empieza a caminar con ellos. Estaban perdidos, confundidos, no saben qué decir, estaban discutiendo, y comenzando por Moisés, dice el evangelista Lucas, Jesús, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó todo lo que en las escrituras se refería a él. Entonces, queridos hermanos y hermanas, si estás confundido, si te sientes perdido por tus pecados, por tus adicciones, por tus vicios, por tus malos hábitos, no te preocupes. Jesús te va a iluminar, va a caminar contigo, te va a levantar de tu miseria dándote su misericordia. Entonces, como esos dos discípulos de Emaús, que ellos estaban confundidos y perdidos, y de repente Jesús apareció y empezó a caminar con ellos. Y así también con nosotros. Jesús está siempre con nosotros para caminar con nosotros, para convertirnos otra vez como ellos se convirtieron después de haber escuchado con atención las palabras, las explicaciones de Jesús, y regresaron de una vez a Jerusalén para proclamar a todos que habían visto al Señor. La quinta aparición, queridos hermanos y hermanas, la encontramos en Juan capítulo 20. Donde el Señor saluda a sus discípulos con un saludo muy importante. La paz esté con usted. Y ahí no estaba Tomás. Entonces, Tomás no estaba presente todavía, pero Jesús aparece a sus discípulos para darles la paz. La paz, queridos hermanos y hermanas, no es el resultado o una solución para una circunstancia o un evento. Todos tenemos problemas, desafíos, retos, pero lo más importante de recordar, la paz es la presencia de Jesús con nosotros, que nos ayudará a cargar nuestra cruz a diario. Por eso tenemos que invitar a Jesús resucitado de estar con nosotros, porque Él quiere estar siempre presente. Esta es la paz de Cristo, que quiere estar presente en todo lo que tenemos, en todo lo que somos, porque con su presencia podemos superar todas las dificultades, desafíos, problemas y pecados. La sexta aparición, queridos hermanos y hermanas, es también una aparición a los discípulos cuando Tomás estaba presente. Y la encontramos en Juan capítulo 20, versículos 26-29. Queridos hermanos y hermanas, Tomás tenía dudas que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces Jesús lo invita para poner sus manos, sus dedos en sus llagas. Y nos invita también a nosotros. Y entonces Tomás, cuando vio al Señor resucitado, presente en medio de ellos, entonces él proclamó: Señor mío y Dios mío. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días, proclamar a Dios, reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Dios, que vino para salvarnos, murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y si también nosotros morimos por el Señor, resucitaremos también por el Señor. Tanto en la muerte como en la vida, somos del Señor. La séptima aparición es una aparición a los 7 discípulos en Tiberías. Y lo encontramos en Juan capítulo 21, versículos 1-14. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, es muy interesante esta aparición
a los 7 discípulos en Tiberías. Entonces, eso es un lago donde los discípulos estaban ahí para pescar. Y Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán, pues encontrarán muchas peces. La echaron y luego no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Por eso, queridos hermanos y hermanas, si creemos en Jesús, Jesús hará siempre milagros por nosotros. La presencia de Jesús, ya su presencia es un milagro. Por eso, queridos hermanos y hermanas, con Jesús todo es posible. Tenemos que renovar nuestra fe en Jesús resucitado todos los días. La siguiente aparición, que es muy importante también, que es la 8ª, es a Pedro. Y eso lo encontramos. Pedro es una persona muy importante porque Jesús lo llamó para ser el primero de sus discípulos. Entonces, eso lo encontramos, esta aparición en Juan capítulo 21, versículos 15 y 17, hasta el 17. Y ahí el Señor pide a Pedro y le pregunta si lo ama. Y le pregunta 3 veces. A la primera respuesta, dice Jesús, apacienta mis corderos. A la segunda pregunta le dice, pastorea a mis ovejas. Y a la tercera pregunta, ¿me quieres? ¿Me amas, Simón Pedro? Entonces Simón Pedro contesta que sí, te amo y tú lo sabes. Y Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. Queridos hermanos y hermanas, Jesús quería saber de verdad que Pedro lo amaba. Lo amaba con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Por eso quería escucharlo, escuchar que de verdad y oír que de verdad Pedro lo amaba. Entonces, cuando Pedro le dijo claramente que Jesús, yo te amo, yo te quiero, entonces le pidió de ser su discípulo. Entonces, no hay misión sin preparación, sin amor. Entonces necesitamos que el amor de Dios invada nuestro corazón, nuestra familia, nuestras vocaciones, todo lo que tenemos y somos para prepararnos a la misión. No hay misión sin amor. Si entonces estás apasionado por Cristo resucitado de entre los muertos, prepárate para la misión, porque Jesús te va a mandar, te va a enviar para ser su discípulo. La 9ª aparición es en Galilea. Eso es muy importante, la encontramos en Mateo capítulo 28, 16, 20. Es el envío de los discípulos, donde Jesús envía a sus discípulos en todo el mundo para bautizar a todo el mundo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y les promete de estar con ellos hasta el fin del mundo. Entonces, queridos hermanos y hermanas, nosotros también como discípulos misioneros de Jesús tenemos que estar siempre listos, preparados para ir de misión, para ser misioneros discípulos de Jesucristo, muerto por nosotros, pero sobre todo resucitado por nosotros. Es muy importante también la siguiente aparición. La aparición número 10. Es importantísima esta. ¿Por qué? Porque está escrita sobre San Pablo, recuerda esta aparición en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, donde nos dice el apóstol San Pablo, dice que Jesús apareció a 500 personas. 500. Entonces, queridos hermanos y hermanas, Jesús no solamente apareció a sus discípulos, sino como nos dice, nos transmite San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, Jesús apareció a muchas personas, muchas personas. Entonces nuestra fe es muy importante, la fe individual, la fe personal, pero también la fe comunitaria en nuestras parroquias, en nuestros grupos de oraciones, donde nos juntamos para rezar. Entonces, todos los momentos de oración es muy importante. Recordemos bien, sí, nuestra fe individual es importante, pero también la vida colectiva, la vida
comunitaria, la vida eclesiástica es muy importante. Por eso Jesús fundó su iglesia. Fundó su iglesia porque la iglesia es la extensión de la presencia de Dios. Es el cuerpo glorioso de Cristo resucitado de entre los muertos. La última aparición, queridos hermanos y hermanas, la número 11, es muy importante también. Eso está recordado también en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Eso es importante de recordarlos. Ahí están los discípulos. Ahí leímos, mientras ellos lo estaban mirando a Jesús, Él fue elevado y una nube lo ocultó de su vista. No podían ver a Jesús en su cuerpo glorioso. Ya, entonces la nube lo ocultó a Jesús de su vista, pero Jesús está siempre presente espiritualmente a todos nosotros, sobre todo cuando vamos a Santa Misa, cuando vayamos a celebrar Santa Misa y recibimos al Señor en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, donde está presente realmente, verdaderamente y sustancialmente. Jesús está presente. Jesús está con nosotros. Este es el milagro de la presencia real de Jesús. Lo encontramos en nuestros hermanos y hermanas. Lo encontramos a Jesús en el mundo, en todo lo que hacemos, porque Jesús está siempre presente en la naturaleza, en nuestros hermanos, en los sacramentos, en todo lo que experimentamos a diario, porque Jesús está presente en todo el mundo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la fe en la resurrección es una fe muy importante, es una fe fundamental para la vida de la iglesia, para la vida de nosotros que creemos en la resurrección de Jesucristo. Sus apariciones nos recuerdan que Cristo está vivo, que Cristo está activo, que Cristo trabaja con nosotros y que Cristo nos confirma en nuestra fe, esperanza y amor, que Cristo siempre está presente. Y Cristo nunca nos va a abandonar. Él nos prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra vida fundada sobre la resurrección de Jesucristo, que murió por nosotros y resucitó para darnos una vida nueva, una vida eterna. Si creemos en Jesús, aunque moramos, vamos a tener vida eterna. Amén.